Hola, bienvenidos a mi canal, soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Los adventistas le enseñaron a odiar a la iglesia, pero ella se enamoró del Santísimo y hoy es monja. Mireille es una joven puertorriqueña que cambió su nombre por el de Sor María Faustina cuando profesó sus votos como dominica, pero su vocación llegó tras una conversión dura, después de haber estado bajo las influencias de las enseñanzas de los adventistas. Cuando descubrió la verdad sobre la Iglesia Católica, se le abrió un mundo que le fascinó hasta tal punto que decidió entregar su vida por completo. Fue criada en una familia católica, pero no demasiado practicante, y eran sus compañeros del colegio los que le decían que la Virgen María había tenido más hijos, hasta llegar a convencerse de ello. A los 16 años, tras un duro acontecimiento familiar, aparecieron en su vida los adventistas. Por insistencia de un familiar, comencé a ir a clases con ellos. A principio, consistía en contestar las preguntas de unos folletos. Luego el pastor vino a darnos la clase personalmente. Creo que era una vez por semana. El odio a la iglesia y al Papa. Después de esto, fue invitada a un taller denominado Descubriendo la Verdad y que tenía como objetivo realizar en ella un lavado de cerebro. Cuenta la hermana María Faustina que trataba de cómo la Iglesia Católica era la gran ramera del Apocalipsis y el Santo Padre la bestia del profeta Daniel. Una vez que concluyó este taller, tocaba ser bautizada como adventista. La joven estaba muy confundida, pero no creía eso sobre la Iglesia Católica. Finalmente, una amiga suya decidió no bautizarse, por lo que ella tomó la misma decisión. La importante labor de su abuela. Fue su abuela la que finalmente tomó cartas en el asunto y alejó a los adventistas de su nieta y acudió a una iglesia católica para que pudiera apuntarse al catecismo. Sin embargo, el tiempo que había pasado en contacto con los adventistas había hecho mella en ella. Ya no amaba a la Virgen María, a la cual tenía devoción de pequeña, cuenta en su testimonio. Además, añade que en ese momento pensaba que no necesitaba ir a la iglesia, porque un lugar de 4 paredes con la Biblia y agua bendita podía ser mi cuarto. Incluso creía que los cuadros, aún no los religiosos, eran idolatría, por lo que había aprendido con los adventistas sobre los 10 mandamientos. Todo cambió con la catequesis de adultos. Sin embargo, en 2007 logró iniciar la catequesis de adultos. Mi vida cambió a través de las catequesis del sacerdote encargado, de una religiosa y todo el equipo de catequistas que acompañaban al programa. Empecé a aprender mucho, a cuestionarme cosas sobre la fe, relata la propia María Faustina. Mientras tanto, su abuela seguía perseverando y acompañaba a su nieta a misa todos los domingos, sin excepción. Empecé a ver a Dios como un padre amoroso y su vida empezó a cambiar, motivo por el cual se alejaron muchos amigos y empecé a tener problemas con un novio que en aquel momento tenía. El bello recuerdo de su primera comunión. Así llegó su primera confesión durante un domingo de Ramos, que según define ella misma, fue como sacar muchos clavos de mi corazón, por lo que me sentí otra persona. Y en la vigilia pascual llegó por fin su primera comunión, que fue un momento tan bello, único de sentir a mi Dios por primera vez en mí. Desde ese día me sentí más unida a Dios de una forma diferente. Mi forma de ver la vida cambió para verla un poco más sobrenatural. Todo lo que guardaba en su interior, que aprendió con los adventistas, iba desapareciendo. Y más tarde, el descubrimiento de la adoración.
Mientras tanto, ella seguía descubriendo fascinada la belleza de la Iglesia Católica. En mi vida espiritual empezaba por aquel entonces a descubrir a Jesús en el sagrario y en la exposición. Me llamaba tanto la atención ver tanta gente arrodillada allí que me propuse ir un día. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al llegar sentí algo que me puso de rodillas y comencé a llorar, porque sentí una presencia tan grande, tan santa y superior en mí que llenaba todo mi ser. Desde ese día, Jesús Eucaristía fue el amor de mi vida. Poco después se produjo otro acontecimiento clave en la vida de esta joven, pues fue la que empezó a abrirse en la vocación. Y es que buscando los libros católicos, se topó un día con el diario de Santa Faustina. Me entró la curiosidad de ver qué escribiría una monja. Cuando comencé a leerla, me enamoró su espiritualidad, su forma de tratar al esposo de su alma. Me llenó el corazón cuando leí su historia vocacional y me pregunté qué haría si Jesús me llamara a mí también. Jamás seré monja. Esta fue la primera vez que rondó por su cabeza la idea de la vocación a la vida religiosa, pero el miedo podía más, por lo que intentó enterrar esos sentimientos. Pronto también empezaron a preguntarla por si se había planteado irse a un convento, por lo que se cerró en banda y ella una y otra vez respondía que jamás seré monja. Pero la vida que llevaba no le llenaba, ni su trabajo ni sus amigos conseguían llenar lo que solo Dios podía hacer. Y de nuevo pasó por su cabeza la idea de la vocación, hasta que por fin aceptó ir a una de las charlas vocacionales a las que antes había rechazado acudir en numerosas ocasiones. Las palabras del profeta Jeremías, lo que escuchó en aquella charla, hizo mucha mella en esta joven puertorriqueña. La misma cita de Jeremías que dice: antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía, antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. La perseguía por todos lados y aparecía en todo momento, en su música, en la iglesia, en las lecturas que abría al azar. Así se convenció de que Dios la llamaba para la vida consagrada, pese a que seguía resistiéndose. Tenía 2 sueños sobre la vocación y con la ayuda de su director espiritual pudo interpretarlos. Soñaba que pedía entrar en una congregación y me decían que allí no era y me daban un velo negro. El sacerdote me decía que era la orden dominica, pero yo me resistía, cuenta Sor María Faustina. El claro mensaje de la Virgen. Al final se encomendó a Santa Faustina y a Santa Teresita para que le ayudara a discernir sobre su vocación, además de realizar la consagración a la Virgen durante 33 días. Mamá María no se hizo esperar y una mañana amanecí con la certeza de que Dios me llamaba y que iba a entrar con las hermanas dominica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Dios se lo puso todo muy fácil desde aquel momento y ahora ella, Sor María Faustina, es feliz en este convento texano. Dios ha hecho maravillas en mi vida, me ha hecho una nueva criatura y a pesar de mis pecados y defectos, hace su obra en mí para hacerme una esposa santa para su gloria. Concluye esta religiosa. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.